El presidente peruano Pedro Castillo viajó por primera vez a Estados Unidos desde que asumió como mandatario. En Washington, ante la OEA, Castillo negó que su gobierno sea un gobierno comunista y llamó a invertir sin temores en Perú. Nosotros no somos comunistas. Nosotros no hemos venido a expropiar a nadie. Nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, a llamarlos a los grandes inversionistas, a los empresarios, para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú. Ataviado con su sombrero característico, típico de la zona rural del norte del país andino, Castillo también habló ante representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Cámara de Comercio Americana del Perú. Esto sucede luego de un par de meses que no han sido tranquilos para este maestro rural y sindicalista. El último problema vino a partir de la muerte de Abimael Guzmán, líder histórico de la guerrilla Sendero Luminoso, por las acusaciones desde la derecha de que el presidente tendría simpatía por este movimiento. A principios de agosto tuvimos un contacto con Perú sobre los primeros días de Castillo como presidente. Hoy les proponemos una puesta a punto y para eso vamos a charlar con Rodrigo Barrenechea, quien es politólogo peruano. ¿Cómo te va, Rodrigo? Muy buenos días. Buenos días, Gastón, un gusto. Igualmente. Bueno, decía recién, contigo hablamos ahí después de la primera semana de Castillo al frente de Perú. Y una semana ya había tenido una primera crisis medio complicada, la crisis política. Estos casi 2 meses tampoco fueron tranquilos, ¿no? No ha sido una cosa, no ha fluido por ahora, ¿no? Sigue con diferentes problemas. Y sí, el presidente ha tenido, como dices, unas semanas complicadas y eso se ha reflejado en la aprobación que tiene el presidente a su gestión, ¿no? Distintas mediciones señalan que está alrededor de 40 y poco por ciento, digamos, ¿no? Y esto con digamos, la desaprobación es mucho más alta en Lima, ¿no? Que en el resto del país, y su aprobación se concentra principalmente en los sectores más pobres y en los sectores más rurales del país, ¿no? Típicamente las encuestas aquí hacen una segmentación en sectores A, B, C, D, E. El sector E, D y el E son los sectores en los que él tiene una aprobación mayor a su desaprobación, ¿no? En el resto tiene muy alta desaprobación. Y esto, digamos, es importante porque gobiernos de outsiders con un discurso anti-establishment, como los hubo o los hay todavía en los países andinos, la aprobación popular muy masiva, mayoritaria, fue clave para poder desarrollar una estrategia plebiscitaria que saltara a las instituciones como el Congreso y así, ¿verdad? Pero con esta aprobación tan baja en términos comparados, esa estrategia publicitaria se le dificulta. Para tener una idea, Chávez, Correa, Evo Morales, a estas alturas de la administración tenían 80 y tantos o 70 y tantos % de aprobación, ¿no? Castillo está en el 40 y tantos, ¿no? Entonces son circunstancias muy distintas y que me parece, como digo, que cancelan una posible estrategia plebiscitaria del gobierno, ¿no? Que en algún momento se barajó. No tuvo un gobierno que no tuvo la luna de miel que suelen tener los gobiernos, ¿no? Ahí al principio siempre se habla, los primeros 3 meses, una cosa así, no la tuvo. Exacto, ¿no? Ahora, hay que decir que los presidentes peruanos han sido siempre muy impopulares rápidamente, ¿no? Desde el 2001, cuando entra Alejandro Toledo, pero también con Adán García en 2006 y también con Ollanta Humala en 2011 y finalmente con Pedro Pablo Kuczynski en 2016, los presidentes perdían popularidad muy rápidamente, ¿no? Esto porque en Perú pues no hay partidos políticos con ninguna clase de enraizamiento en la sociedad, los partidos son cascarones, vacíos, y los presidentes llegaban a la presidencia con un apoyo muy precario. Es el caso también de Pedro Castillo, ¿no? Sin embargo, sí hay algo interesante y distinto en este presidente, que es que
si bien ha caído, esta diferencia territorial y de clase en términos del apoyo, ¿no? Es algo que no se veía con esta intensidad, que no se vio con esta intensidad en casos anteriores, ¿no? Realmente el apoyo de Pedro Castillo en los sectores pobres y rurales se mantiene bastante estable, ¿no? Y conversábamos con algunos colegas acerca de cómo esto pareciera ser una especie de apoyo de identificación sociológica, ¿no? La información que recopilan, cualitativa y cuantitativa que recopilan las encuestas, indica que a Castillo se le apoya no tanto por lo que hace, sino por quién es, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno nuevo en el Perú, ¿no? Vamos a ver cómo sigue evolucionando en los meses que vienen, ¿no? Bien, uno de los aspectos, yo lo mencionaba en la introducción, tenía que ver con algunos roces con Sendero Luminoso, vinculados con Sendero Luminoso. Ya en aquel momento que te entrevistamos a ti, estaba una de esas primeras crisis que había sido la elección del primer ministro, ¿no? Guido Bellido, que había sido acusado de apología al terrorismo. En el interín también tuvo que renunciar el canciller, ¿no? Por algunas declaraciones. Y desde entonces veía algunos datos de opinión. Un estudio de agosto de Ipsos que decía 57% de los encuestados consideraba que había presencia de simpatizantes de Sendero Luminoso en el gobierno, 83% consideraba que todo aquel que simpatizara con el grupo subversivo debía ser retirado. Entonces esto es algo que lo está golpeando al gobierno también, fuera del hecho de ser un outsider, el discurso antisistema, ¿esto también le está afectando por este lado? Sí, sin duda es un fantasma, por lo menos del que no se puede librar el gobierno, ¿no? Y desde la última vez que conversamos, surgió el caso del ministro de Trabajo, Iber Maraví, que apareció, digamos, periodistas recuperaron unos documentos policiales de los 80s, ¿no? En los que aparecía mencionado el actual ministro de Trabajo, Iber Maraví, como vinculado a atentados cometidos por Sendero Luminoso o a planificación de atentados cometidos por Sendero Luminoso, ¿no? Entonces eso es algo completamente nuevo en la política peruana, ¿no? O sea, nunca hubo nadie que tuviese, ni siquiera por documentos, de manera indirecta, directa, lo que sea, ese nivel de cercanía a Sendero Luminoso. Como has mencionado por la encuesta, Sendero Luminoso es masivamente rechazado, masivamente considerado pues justamente excluido de la política peruana, ¿no? Las experiencias insurgentes en América Latina fueron muchas, pero la peruana fue muy particular, ¿no? Sendero Luminoso fue un grupo particularmente sanguinario, violento con la población civil, ¿no? Causaron, digamos, a diferencia de otros procesos en América Latina, Sendero Luminoso fue el principal perpetrador de asesinatos, violaciones a derechos humanos, etcétera, ¿no? En otros casos han sido el Estado, por ejemplo, en represión a movimientos insurgentes, ¿no? Aquí ha sido Sendero mismo. Entonces es un movimiento del que, digamos, es políticamente tóxico, ¿no? Y como digo, esta sombra, pues nunca termina de irse, ¿no? Y ahora, con relación a ese tema también, surge otro tema adicional que me parece que está constantemente acosando o poniendo en aprietos al gobierno, que es que hay un desencuentro o una disputa por espacio entre distintas facciones al interior del gobierno, ¿no? El primer ministro Bellido, lanza un anuncio diciendo que le ha pedido su renuncia al ministro Maraví, a este ministro asociado a Sendero, o que la prensa asociada a Sendero, y seguidamente lanza un anuncio diciendo que quiere aclarar que le ha pedido la renuncia, pero que eso no quiere decir que vaya a renunciar. Y entonces se revela que Maraví ignora al primer ministro, habla con el presidente le renueva su confianza y así, ¿no? Y entonces algo similar ha pasado ahora con el viaje al exterior, ¿no? El canciller que reemplazó a Béjar, ¿no? Su vicecanciller dice que el Perú no reconoce autoridades legítimas en Venezuela, ¿no?
Y Bellido saca un tuit desmintiéndolo y diciéndole que si no está de acuerdo con la línea de gobierno puede irse, ¿no? Entonces, esta clase de encuentros, choques públicos además, ¿no? Dejan bien claro que que el gabinete es un conflicto entre grupos y además que el presidente no parece dispuesto a dirimir esos conflictos, ¿no? Parece simplemente dejar que los conflictos permanezcan y se vayan apagando solos, ¿no? En general el presidente está silencioso y como algún periodista dijo hace poco, pareciera ser un testigo de su propio gobierno, ¿no? O sea, tiene un rol ahí más de... No está en el día a día metido como otros líderes también latinoamericanos importantes, antisistema, anti-establishment, como decías vos antes, tienen un peso están más día a día en la prensa, eso no ocurre con Castillo. Es cierto, ¿no? Estos otros líderes anti-establishment outsiders tenían una personalidad arrolladora, ¿no? Y un liderazgo muy digamos, indiscutible al interior de su grupo, ¿no? Castillo aquí no, tiene un papel muy pasivo, secundario casi, ¿no? Y eso ha terminado caracterizando a su gobierno de forma inesperada para quienes temían una, una, este, una experiencia similar a la de los países andinos en los 2000, ¿no? Una personalidad arrolladora que, haciendo uso de una popularidad enorme, pues pasaba por encima de las instituciones y promulgaba, por ejemplo, o mejor dicho, impulsaba una nueva constitución. Algo que, por ejemplo, aquí también se ha venido apagando, ¿no? El gobierno ha ido tomando distancia de la idea de impulsar una asamblea constituyente, ¿no? Pero el partido de gobierno, ¿no? Que son cosas diferentes, y particularmente un sector del partido de gobierno, sí está muy claramente en esa ruta, en buscar una vía para producir una asamblea constituyente, ¿no? Que Entonces, pueda cambiar la constitución de los 90, de Fujimori. ahí tenemos un panorama inestable, ¿no? De muchos líos, muchos cruces en la interna. Eh, por ahora, sin embargo, sigue marchando la cosa, ¿no? Ayer, fuera charlando contigo, antes de preparando la entrevista, me mencionabas otro tema complicado, era el tema económico, ¿no? La cuestión de... Hay un ministro que es ministro un poco más, por lo que tengo entendido, no es un radical, ¿no? Pero que también es un outsider de lo que se considera hasta ahora los típicos manejos económicos en gobiernos peruanos, ¿verdad? Correcto, ¿no? El ministro de Economía, Pedro Franque, ¿no? Eh, Como dices, no es digamos, es un economista, pero no está dentro de lo que tradicionalmente era el establishment económico, digamos, si se quiere, de los últimos 30 años, ¿no? Eh, digamos, ahí el punto interesante es que, nuevamente, en perspectiva comparada, los otros outsiders anti-establishment de los Andes llegan al poder en un contexto de boom de los commodities, ¿no? Chávez no, pero al poco tiempo agarra el boom de los commodities, ¿no? Eh, y entonces hay un margen muy amplio, macroeconómicamente hablando, para incrementar el gasto y para también, digamos, prescindir de la necesidad de atraer inversiones con tanta agresividad, ¿no? Finalmente, pues lo que se trataba era de explotar los recursos ya existentes, que además tenían un precio muy alto, el gas, el petróleo y así, ¿verdad? Eh, pero en el caso del Perú, pues Castillo ha tomado la presidencia en un momento recesivo, ¿no? En el que la economía está en contracción y por lo tanto su aproximación hacia la inversión privada es diferente. Él más bien está tratando de buscar que vengan capitales al país. De ahí el mensaje que acabas de poner tú en la ONU, ¿no? Eh, Está tratando de que eso, digamos, de atraer inversión, precisamente por el contexto recesivo. El ministro de Economía está también en esa línea, ¿no? Eh, y hay ahí en medio de eso, pendiente la confirmación del presidente del Banco Central de Reserva, un economista también muy reputado en el Perú y que se ha convertido en una especie de símbolo
digamos, su confirmación se ha convertido en una especie de símbolo de estabilidad, ¿no? Pero su confirmación todavía no se ha hecho formal, si bien, digamos, se ha planteado que se le va a confirmar, no se ha hecho formal, y eso también aparece como una especie de incertidumbre constante, ¿no? ¿Se le va a ratificar o no se le va a ratificar? Y en un contexto en el que hay presiones inflacionarias, a las cuales el Perú, por cierto, no está acostumbrado, ¿no? Perú ha sido un país que ha manejado la inflación a niveles muy bajos por décadas, ¿sí? Perú se exalta muy rápido con niveles inflacionarios relativamente promedio en la región, ¿no? Entonces, en ese contexto en el que la inflación ha subido, en parte por contexto internacional, pero también por la incertidumbre del gobierno de Castillo, la ratificación del presidente del Banco Central de Reserva se ha vuelto un tema central, pero no se termina de dar, ¿no? Probablemente en parte, aunque es difícil saberlo, por estos conflictos al interior entre distintas tendencias y visiones de las cosas, ¿no? Ahí, entonces esto, como vos decías, permitía explicar el discurso que escuchábamos ahí al principio, que es bastante fuerte eso de salir a aclarar que el gobierno no es comunista, ¿no? Es como un... que es bastante fuerte. No es solo una señal de estabilidad, sino es, bueno, no es un gobierno radical. Eso es para atraer a las inversiones, como escuchamos, también es para pasar un mensaje a la interna, ¿no? Del país, o es sobre todo para el mundo, para que el mundo se tranquilice, que entre comillas se tranquilice que no es un gobierno comunista. Bueno, hacia la interna creo que digamos, en tanto hay información, digamos, el presidente se ha esforzado ya por mandar estas señales también hacia el interior, ¿no? El tema son estas contradicciones al interior de la coalición de gobierno, ¿no? Y de las cuales Castillo, como digo, no quiere participar en términos de ser no quiere ser una fuerza dirimente, no quiere ser la gente dirimente, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, como digo, ¿no? El vicecanciller señala de que el Perú no reconoce a una autoridad legítima en Venezuela. Bellido sale a decir que no, sí, el presidente se ha reunido con el presidente Maduro y etcétera, etcétera, ¿no? Dando a entender de que, digamos, hay una facción del gobierno que tiene como referente todavía a esos sectores, a esos otros gobiernos, que todavía tiene vigencia e importancia en el gabinete, en el gobierno, ¿no? Y entonces, por más señales que quiera dar Castillo, en tanto su coalición interna no esté más definida, persisten estas señales de incertidumbre, ¿no? Que producen incertidumbre, mejor dicho. ¿Ves posibilidad de éxito en atraer inversiones ahora saliendo con este discurso, o todavía es un proceso que falta acomodar en la interna? Las proyecciones que ha hecho el propio Banco Central de Reserva son malas, ¿no? Si no me equivoco, se estima que la inversión privada va a crecer el año que viene, nada, cero, ¿no? Hay otras estimaciones de agentes privados que son peores, que dicen que va a haber un decrecimiento, etcétera. Pues nada, yo creo que mientras, digamos, los agentes económicos y demás se nutren de análisis locales también, ¿no? No van a responder únicamente a lo que diga Castillo en la ONU, ¿no? Entonces, mientras no se ordene, digamos, en una determinada dirección, no tiene que ser una u otra, pero una, ¿no? La coalición de gobierno, me parece que la incertidumbre no se va a resolver. Rodrigo Barrenechea, politólogo peruano, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva, y bueno, seguiremos atentos a cómo se sigue desarrollando este gobierno, esta presidencia, y bueno, cómo le va también en la ONU, ¿no? Todavía, creo, habló en la OEA, todavía le faltaba hablar en la ONU, ¿o ya habló hoy? Habló ya. Bueno, vamos entonces a revisar cómo le fue por ahí. Muchísimas gracias, Rodrigo. Vale, gracias, Gastón, igual. Un abrazo. Igual.